Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel, maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. SpringFest is heating up at Lowe's. And for a limited time, we have the extra big deals you need to impress guests. Get your outdoor space ready and save $50 on a select Cobalt 24-volt blower kit, now $79. Plus, save $80 on a Charbroil Performance 4-burner grill, now $199. It's springtime, and our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/13. While supplies last. Selection varies by location. Existe un punto en el mapa donde 4 entidades aguardan orden de ejecución. Coordenadas conocidas, río documentado, prisión invisible. El Éufrates cruza Irak hoy, pero sus aguas guardan prisioneros que estuvieron allí antes de que Abraham naciera, antes de que las pirámides se levantaran, antes de que la escritura existiera. Y cuando sean liberados, tendrán exactamente 13 meses para completar la misión. Esta es la profecía que la mayoría ignora. El texto está en Apocalipsis capítulo 9. Juan, exiliado en la isla de Patmos alrededor del año 95 después de Cristo, recibe una visión que lo dejaría perturbado por el resto de sus días. La sexta trompeta suena. Una voz resuena desde los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y la orden es específica. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, no aprisionados en un abismo genérico, no contenidos en una dimensión abstracta, atados junto al Éufrates. Ubicación geográfica precisa, coordenadas que puedes encontrar en cualquier mapa moderno. Seres sobrenaturales amarrados a un punto físico de la Tierra por un tiempo que desafía la comprensión humana. Y entonces viene el detalle que debería quitar el sueño a cualquier persona que lea con atención. Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Relee esa frase. Preparados para la hora, el día, el mes, el año. 4 unidades temporales. Precisión absoluta. No existe margen de error. No existe aproximación. El momento exacto de la liberación fue determinado antes de la fundación del mundo. Y estos 4 seres aguardan en silencio por el instante que ningún humano conoce. Pero ¿quién tiene autoridad para aprisionar ángeles? Esa es la pregunta que el texto levanta y no responde directamente. Y la respuesta exige que abandones completamente la visión superficial que la mayoría tiene sobre la jerarquía celestial. Los ángeles no son figuras decorativas, no son querubines rechonchos de pintura renacentista. Son seres de poder que harían que cualquier arma nuclear pareciera un juguete de niños. El ángel que pasó por Egipto en la 10ª plaga mató a todos los primogénitos en una sola noche. Un ángel destruyó 185.000 soldados asirios mientras dormían. Estos son seres capaces de exterminio masivo instantáneo, y 4 de ellos están amarrados, contenidos, esperando. La única entidad con autoridad para aprisionar seres de esta magnitud es aquel que los creó. El aprisionamiento de los 4 ángeles del Éufrates no fue obra de otro ángel, no fue resultado de una batalla celestial donde fueron derrotados. Fue una decisión soberana de Dios, contención deliberada, estrategia divina ejecutada en una línea temporal que atraviesa milenios. Pero, ¿por qué el Éufrates? De todos los lugares posibles en el planeta, ¿por qué este río específico fue elegido como prisión? La respuesta revela algo que la mayoría de los lectores nunca percibió. El Éufrates no es simplemente un río. Es el río primordial, el primer río mencionado en las Escrituras con ubicación geográfica específica después de la creación.
Génesis capítulo 2 describe 4 ríos que salían del Edén para regar el jardín. El cuarto era el Éufrates. Sus aguas tocaron la tierra donde la humanidad existió en estado de inocencia. Sus orillas presenciaron a Adán y Eva antes de la caída, y sus corrientes vieron todo derrumbarse cuando el pecado entró en el mundo. El Éufrates es testigo silencioso de toda la historia humana, y es exactamente allí donde los ejecutores del juicio final aguardan. Pero falta revelar el aspecto más perturbador de esta prisión. Los 4 ángeles no están allí como castigo, están posicionados como preparación. El texto griego usa la palabra etoimasmenoi para describir su estado. Preparados, listos, equipados para una misión específica. Este no es lenguaje de condenación, es lenguaje de comisionamiento. Estos no son prisioneros cumpliendo sentencia, son soldados aguardando orden de ataque. La diferencia cambia completamente la naturaleza del aprisionamiento. Cuando entiendes que la prisión no es castigo, sino contención estratégica, la pregunta sobre quién los encerró gana una dimensión radicalmente diferente. Dios no los encerró porque hicieron algo malo. Dios los posicionó porque harán algo específico en el momento exacto. La prisión es sala de espera, no mazmorra. Y aquí está la primera revelación que contradice lo que la mayoría asume sobre este pasaje. Los 4 ángeles del Éufrates no son identificados como ángeles caídos en ningún lugar del texto de Apocalipsis. La palabra griega angelos, usada para describirlos, es idéntica a la usada para describir a los ángeles que sirven delante del trono. La misma palabra aplicada a Gabriel cuando anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. La misma palabra aplicada a Miguel cuando lucha contra el dragón. El texto no hace ninguna distinción moral entre estos 4 y los ángeles adoradores de los capítulos anteriores. Esto significa algo que debería impactar a cualquier estudiante de profecía. Existe una posibilidad real de que los 4 ángeles del Éufrates sean ángeles santos ejecutando juicio divino, no demonios esperando liberación para causar caos, sino ministros de justicia, aguardando orden para ejecutar sentencia ya determinada. La diferencia entre una prisión y un arsenal es quién controla la llave. Y en el caso del Éufrates, la llave está exclusivamente en las manos de Dios. El versículo 14 revela de dónde viene la orden de liberación. Una voz procede de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. El altar de oro en las Escrituras tiene una función específica e inconfundible. Es donde el incienso de las oraciones de los santos sube continuamente delante del trono. Apocalipsis capítulo 8 describe este mismo altar. El ángel recibe incienso para añadir a las oraciones de todos los santos. El humo del incienso sube con las oraciones ante Dios. La orden de soltar a los 4 ángeles viene del lugar donde las oraciones del pueblo de Dios son presentadas. Esto no es coincidencia teológica, es una conexión devastadora. Las oraciones de los mártires en Apocalipsis capítulo 6 clamaban con gran voz: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ellos querían justicia, querían que la sangre inocente derramada fuera reconocida, querían que los perseguidores enfrentaran consecuencias, y la respuesta a esas oraciones estaba presa en el Éufrates. Cada día de aprisionamiento de los 4 ángeles fue un día adicional de oportunidad para la humanidad. Cada década de contención fue una década más de paciencia divina. Cada siglo de silencio en el Éufrates fue un siglo más para que las personas se arrepintieran. La prisión no era crueldad contra los ángeles, era misericordia a favor de los humanos. Y cuando la voz del altar finalmente diga, suelta,
no será porque Dios perdió la paciencia. Será porque la paciencia cumplió íntegramente su propósito. Pero ¿cómo exactamente 4 seres pueden eliminar a 1/3 de la humanidad? El texto de Apocalipsis 9 describe el mecanismo con detalles que han perturbado a estudiosos durante 2 milenios. Versículo 16 declara que el número del ejército de jinetes era 200 millones. No 200.000, 200 millones. Juan hace hincapié en registrar que él escuchó el número. No estimó basándose en una visión confusa. Escuchó específicamente la cifra exacta. Para dimensionar lo que esto significa, considera que en la época en que Juan escribió, la población mundial entera probablemente no llegaba a 300 millones de personas. Un ejército de 200 millones sería mayor que toda la humanidad conocida, mayor que cualquier cosa que la mente del primer siglo pudiera procesar. Juan está describiendo una fuerza militar que excede completamente cualquier parámetro humano de comprensión. La descripción de los jinetes desafía una categorización simple. Tenían corazas de fuego, jacinto y azufre. Los caballos tenían cabezas como de leones. De sus bocas salía fuego, humo y azufre. Sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas, y con ellas causaban daño. Durante siglos, comentaristas han debatido si este lenguaje es puramente simbólico, o si Juan está tratando de describir algo para lo que no tenía vocabulario. Algunos intérpretes modernos han intentado ver allí una descripción de tecnología militar futura. Tanques de guerra con cañones que escupen fuego, helicópteros con ametralladoras en la cola, misiles con ojivas químicas que producen humo y destrucción. La interpretación es creativa, pero ignora algo fundamental. Juan no está describiendo máquinas, está describiendo seres, jinetes montados, entidades con algún grado de conciencia y propósito. Y aquí está algo que la mayoría no considera. Si el Éufrates funciona como punto de intersección entre dimensiones física y espiritual, el ejército de 200 millones puede no ser comprensible por categorías puramente materiales. No son soldados humanos, no son máquinas de guerra, son fuerzas que operan en un registro diferente de realidad. Y los 4 ángeles son sus comandantes. Esta interpretación gana fuerza cuando examinas el patrón bíblico de seres sobrenaturales asociados a ubicaciones geográficas específicas. Daniel, capítulo 10, menciona al príncipe de Persia, una entidad espiritual que resistió a un ángel mensajero durante 21 días. El príncipe de Grecia es mencionado como otro ser territorial. Las escrituras consistentemente presentan una realidad donde el mundo espiritual tiene geografía propia que se superpone e interactúa con la geografía física. El Éufrates sería entonces no solo coordenadas terrestres, sino una ubicación en múltiples dimensiones simultáneamente. Pero ¿quiénes son específicamente estos 4 ángeles? ¿Por qué el número 4? El número 4 en las Escrituras está consistentemente asociado a la totalidad de la creación material. 4 esquinas de la tierra, 4 direcciones cardinales, 4 vientos del cielo, 4 estaciones, 4 elementos básicos de la percepción antigua. Cuando Dios posiciona 4 ángeles como ejecutores de juicio, está comunicando autoridad completa sobre toda la dimensión material. Juicio que alcanza norte, sur, este y oeste. Destrucción que no deja escondite geográfico en ninguna dirección. Algunos intentan conectar a estos 4 con los 4 ángeles de Apocalipsis capítulo 7 que sostienen los 4 vientos de la tierra. Pero el texto claramente distingue a los grupos. Los ángeles del capítulo 7 están de pie en los 4 ángulos de la tierra, impidiendo que los vientos soplen. Los ángeles del capítulo
9 están presos junto al Éufrates, aguardando liberación. Posiciones diferentes, funciones diferentes, propósitos diferentes. Otros intentan identificarlos con los 4 seres vivientes alrededor del trono en Apocalipsis capítulo 4. Pero nuevamente, la distinción es evidente. Los seres vivientes adoran continuamente día y noche, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Los ángeles del Éufrates aguardan en silencio total desde hace milenios. La singularidad de estos 4 es precisamente lo que hace que el pasaje sea tan inquietante. No tenemos paralelo claro en otras escrituras. No tenemos explicación de su origen, no tenemos narrativa de cuándo o cómo fueron posicionados allí. Tenemos solo la revelación de que existen, que aguardan y que cuando sean liberados, 1/3 de la humanidad dejará de existir. Y el número no es abstracto. Si la profecía se cumpliera hoy, estamos hablando de aproximadamente 2.700 millones de personas. Más que la población combinada de las Américas, Europa y Oceanía, más que todas las víctimas de todas las guerras, plagas y desastres naturales de la historia humana sumadas. Y ejecutado no a lo largo de décadas, sino dentro del periodo especificado, 1 hora, 1 día, 1 mes, 1 año, aproximadamente 13 meses para un exterminio de escala que desafía la imaginación. Pero ¿por qué Dios permitiría esto? La respuesta está escondida en el versículo 20 de Apocalipsis 9. Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print? You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. Posiblemente la frase más descuidada de toda la literatura apocalíptica. Después de describir la muerte de miles de millones, Juan registra la reacción de los sobrevivientes. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Procesaste lo que acabas de leer? 1/3 de la humanidad muere, miles de millones de personas eliminadas, destrucción a una escala nunca vista en la historia. Y la respuesta de los sobrevivientes no es arrepentimiento, es persistencia en la misma dirección, no es transformación, es terquedad inquebrantable, no es quebrantamiento ante lo obvio, es endurecimiento aún más profundo. El versículo 21 continúa, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 4 categorías de pecado listadas. 4 ángeles ejecutando juicio. La simetría no parece accidental. Violencia contra otros, ocultismo y manipulación espiritual, inmoralidad sexual, deshonestidad y avaricia. El juicio responde directamente a lo que la humanidad insiste en practicar. Y aquí está la revelación que debería cambiar completamente cómo entiendes este pasaje. El juicio de los 4 ángeles no es venganza arbitraria, es diagnóstico definitivo. Revela lo que ya estaba en el corazón humano. Expone lo que la prosperidad y el confort conseguían esconder. Demuestra que el problema de la humanidad no es falta de información o evidencia, es rechazo absoluto de rendición. Cuando miles de millones mueren y la respuesta de los sobrevivientes es continuar adorando ídolos, el problema no es demostración insuficiente de poder divino, es voluntad humana irremediablemente corrompida. El juicio no causa la dureza de corazón, solo revela su extensión real.
Esto explica por qué los ángeles necesitaron ser contenidos por tanto tiempo. No porque Dios sea sádico retrasando un juicio que merecían recibir antes, sino porque Dios es paciente extendiendo oportunidad que no merecían tener. Cada milenio de prisión fue un milenio adicional de invitación. Cada generación que vivió sin ver a los 4 ángeles liberados fue una generación que recibió más tiempo para responder. Y cuando la liberación finalmente venga, no será porque Dios se cansó de esperar, será porque esperar más no produciría un resultado diferente. La paciencia divina tiene propósito, y cuando ese propósito está cumplido, la paciencia cesa. Pero existe una dimensión histórica que conecta el Éufrates con todo el arco narrativo de las Escrituras de forma que pocos perciben. El río aparece repetidamente como marcador de promesa y juicio, creando un patrón que culmina en Apocalipsis. Génesis capítulo 15 registra la promesa de Dios a Abraham. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra prometida tenía fronteras específicas y verificables. El Éufrates era el límite oriental de la herencia completa. Históricamente, Israel nunca ocupó plenamente ese territorio. Incluso bajo Salomón, en el auge de la expansión territorial, el dominio hasta el Éufrates fue parcial y temporal. Segundo Samuel capítulo 8 describe a David extendiendo control hasta el río. Primer Reyes capítulo 4 menciona que Salomón dominaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la frontera de Egipto. Pero el dominio era por tributo e influencia, no ocupación permanente. La promesa aún no ha sido cumplida en su totalidad. Y el Éufrates permanece como testigo silencioso de una herencia pendiente. El mismo río que marcaba la frontera de la bendición prometida se convirtió en ruta del juicio cuando Israel se rebeló. Los ejércitos asirios vinieron de más allá del Éufrates para deportar a las 10 tribus del norte. Los ejércitos babilónicos vinieron de más allá del Éufrates para destruir Jerusalén y el templo de Salomón. Isaías, capítulo 8, usa el Éufrates como metáfora profética. Las aguas del río representan la invasión asiria que vendría como inundación. El Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Minensindas, Asiria. El río que marcaba promesa se convirtió en símbolo de juicio. Las mismas aguas que podrían significar bendición pasaron a representar destrucción. Jeremías capítulo 46 sitúa una batalla decisiva junto al Éufrates. En Carquemis, a orillas del río, el faraón Necao fue derrotado por Nabucodonosor. La transferencia de poder mundial ocurrió allí. Egipto cayó, Babilonia ascendió, y el Éufrates presenció el cambio de era. Cuando Ciro, el persa, conquistó Babilonia en 539 a.C., lo hizo de una forma que resuena en Apocalipsis. Sus ingenieros desviaron temporalmente las aguas del Éufrates. Los ejércitos persas entraron en la ciudad por el lecho parcialmente seco, mientras los babilonios festejaban, completamente desprevenidos. Daniel, capítulo 5, registra aquella noche desde el punto de vista interno. Belsasar ofrecía un banquete para 1000 de sus grandes. Bebían vino en los utensilios sagrados saqueados del templo de Jerusalén, y entonces una mano apareció escribiendo en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Aquella misma noche, Belsasar fue muerto, y el Éufrates, cuyas aguas fueron manipuladas para permitir la invasión, presenció otra caída de imperio arrogante. El patrón se repite a escala cósmica. En Apocalipsis 16, versículo 12 describe la sexta copa de juicio. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó.
para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Así como Ciro entró en Babilonia por el Éufrates seco, los reyes del oriente entrarán en la batalla final por el mismo camino. La historia rima. El río que vio imperios nacer y caer verá el enfrentamiento definitivo entre los reinos de este mundo y el reino que no tendrá fin. Y los 4 ángeles están posicionados allí, en el epicentro de toda esta historia, aguardando el momento determinado, no como espectadores pasivos de eventos que no los involucran, como agentes centrales del clímax, no como prisioneros comunes, esperando que alguien se acuerde de ellos, como ejecutores preparados, aguardando orden que ciertamente vendrá. La prisión no es olvido, es posicionamiento estratégico. Pero aquí está lo que transforma este pasaje de curiosidad teológica en urgencia existencial. El texto especifica que los ángeles estaban preparados para la hora y día y mes y año. 4 unidades de tiempo, no 3, no 5. Exactamente 4 dimensiones temporales para 4 ángeles. La precisión no es accidental. Cada unidad representa un nivel diferente de especificidad. El año determina cuándo en la historia. El mes determina cuándo en el año. El día determina cuándo en el mes. La hora determina cuándo en el día. Coordinación perfecta, porque fue planificada antes de que el tiempo existiera. Cuando alguien pregunta ¿cuándo sucederá esto?, la respuesta bíblica es simultáneamente precisa e inaccesible. El momento está determinado con exactitud, que haría que cualquier reloj atómico pareciera tosco. Pero el conocimiento de ese momento está reservado exclusivamente para quien lo estableció. Jesús declaró en Hechos capítulo 1 que no corresponde a los discípulos conocer los tiempos o las épocas que el Padre reservó para su propia autoridad. El momento de la liberación de los 4 ángeles está entre esos tiempos reservados. Esto significa que toda especulación sobre fechas específicas es presunción. Todo cálculo de cronología apocalíptica que pretende determinar cuándo los ángeles serán liberados es ejercicio de arrogancia. El Padre decidió no revelarlo. Cualquier persona que afirme saberlo contradice directamente las palabras de Cristo. La única postura apropiada ante la prisión del Éufrates es vigilancia sin ansiedad. Preparación sin presunción, expectativa sobria sin histeria profética, y mientras los 4 ángeles aguardan en silencio, algo está sucediendo con el Éufrates que debería captar atención. Informes contemporáneos documentan lo que parecía imposible hace pocas décadas. El río Éufrates está en declive dramático y acelerado. Turquía ha construido 22 represas en el sistema Éufrates-Tigris desde los años 70. El flujo de agua hacia Irak se ha reducido en más del 50%. En algunos años, la reducción ha llegado al 70%. Los cambios climáticos han intensificado el problema. Temperaturas más altas aceleran la evaporación. Patrones de precipitación alterados reducen la recarga natural. Sequías prolongadas se han vuelto más frecuentes y severas en la región. Imágenes de satélite muestran la transformación. Lechos que estuvieron sumergidos durante milenios, ahora expuestos al sol. Comunidades que dependieron del Éufrates durante cientos de generaciones enfrentan escasez sin precedentes. Agricultura que floreció durante 10.000 años en las llanuras mesopotámicas está colapsando. La cuna de la civilización se está secando literalmente ante nuestros ojos. Y Apocalipsis 16 había descrito exactamente esto. Las aguas del Éufrates se secarían. Sería irresponsable afirmar categóricamente que el secamiento actual es el cumplimiento final y definitivo de la profecía. Pero sería igualmente irresponsable ignorar la convergencia.
El río se está secando. La profecía dijo que se secaría. El propósito declarado del secamiento profético es preparar el camino para el enfrentamiento final. El contexto es juicio escatológico. Y en algún punto de ese río en declive, 4 seres continúan aguardando una orden que aún no ha sido dada. 4 ángeles esperan, desde hace milenios, por un momento específico que nadie conoce excepto aquel que lo determinó. Y la pregunta que el texto de Apocalipsis deja sin respuesta directa es profundamente perturbadora. ¿Preparados para qué exactamente? Preparados para una hora, un día, un mes, un año, 4 unidades de tiempo. Precisión absoluta. Nada. En el universo opera con esa exactitud excepto un reloj que no falla. Y ese reloj no es humano. Tú vives cada día como si el tiempo fuera infinito, como si mañana estuviera garantizado, como si las decisiones pudieran posponerse indefinidamente. 4 seres inmortales aprendieron diferente. Ellos saben que existe un momento exacto, determinado antes de la creación, inevitable como el amanecer. La pregunta no es si crees en su existencia. La pregunta es, si existe un momento determinado para el fin, ¿qué estás haciendo con el tiempo antes de él? Los 4 ángeles no tienen esa opción. Su momento está fijo. Su misión está definida, su ejecución será perfecta. No existe vacilación para seres que han esperado milenios por una orden específica. Pero tú todavía tienes opciones, todavía tienes hoy, todavía tienes ahora, todavía tienes este momento que los 4 ángeles no pueden tocar hasta que la voz del altar de oro diga la palabra. El Éufrates continúa fluyendo, por ahora. Los ángeles continúan contenidos, por ahora. Y tú continúas teniendo tiempo, por ahora. La única certeza absoluta es que cada por ahora tiene fecha de vencimiento. Y esa fecha ya está marcada en el calendario que ningún ojo humano... Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, and convenient installation options. Go to TireRack.com to see tire test results, tire ratings, and consumer reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. Puede leer.